Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a hablar de testing unitario y TDD. Este tema suele darle mucho miedo a los desarrolladores que empiezan porque piensan que hay que saber mucho para entenderlo. Pero hoy vamos a demostrar que esto no solamente es falso, sino que además es una herramienta especialmente útil para la gente que empieza. ¿Qué es testing unitario? Vamos a leer el concepto de la página TestTarget, que es uno de los conceptos más completos que he leído. Unit testing es un proceso de desarrollo de software en el que las partes comprobables más pequeñas de una aplicación, llamadas unidades, se examinan de forma individual e independiente para comprobar su correcto funcionamiento. Entonces vamos a probar que unidades pequeñas de nuestro código hagan lo que se supone que tienen que hacer. ¿Y cómo se ven estas unidades? Pues normalmente son funciones o métodos de clase. Vamos a ver cómo se vería un test unitario utilizando el lenguaje de Python. ¿Por qué escogí Python? Porque es uno de los más sencillos, con la sintaxis más clara y es el lenguaje con el que trabajo actualmente. Pero realmente este concepto es agnóstico de los lenguajes de programación. Bien, tenemos una función que se llama add, que lo que va a hacer es sumar dos números, en este caso A y B, y va a retornar el resultado. El test unitario de esta función se vería de la siguiente manera. Definimos una función test_add, definimos una variable con nuestro resultado esperado, que en este caso es 3, luego ejecutamos o invocamos la función pasándole los argumentos que queremos, en este caso 1 y 2, y por último hacemos un assert de que el resultado que estamos esperando es realmente el resultado que llegó. Y esto es todo. Si ejecutamos esta función, nos daremos cuenta que el proceso se ejecutó de manera correcta. Ahora, si cambiamos esta función y le cambiamos el comportamiento y volvemos a ejecutar el test, nos daremos cuenta que se va a haber levantado una assertion error, lo cual quiere decir que nuestro test ha fallado. Y así es como se realiza un test unitario. El testing unitario se realiza en la fase de desarrollo y es un paso importante, ya que si se implementa de manera correcta puede ayudarnos en los siguientes puntos. Las pruebas unitarias ayudan a corregir errores en las etapas tempranas de desarrollo y ahorrar costo. Imaginemos que la función que acabamos de testear llamada add la convertimos en una librería. Esta librería es utilizada por otra librería llamada mul que realiza multiplicación, y a su vez esta librería de multiplicación es utilizada en un microservicio que ayuda a calcular el carrito de compra. Si la librería add no es testeada correctamente y se encuentra un error, por ejemplo en la fase de despliegue, esto significaría que la librería add tiene que ser corregida y luego subida una versión, lo que significaría que la librería mul tendría que crear una nueva versión apuntando a la nueva versión de la librería add, y a su vez el microservicio que realiza la comprobación del carrito de compra tendría que subir una versión nueva apuntando a la nueva versión de la librería de mul. Y como ven, todo esto es sumamente costoso, y esto es un ejemplo muy sencillo, pero existen casos realmente complicados. Además de esto, ayuda a los desarrolladores a entender el codebase rápidamente y a realizar cambios. Nada más con echarle un vistazo a la test suite de un proyecto, podríamos entender todas las cosas que se realizan en el mismo. Y además de esto, ayuda a los desarrolladores a realizar cambios sin miedo, porque saben que si rompen algo, probablemente algún test va a fallar y lo va a respaldar. Además de esto, las pruebas unitarias ayudan a la reutilización de código. Si se migra un proyecto y a su vez se migran los tests que se realizaron para probar este proyecto, solo hace falta asegurarse de que los tests funcionen correctamente para saber que la migración se realizó con éxito. Ahora vamos a ver un concepto muy importante relacionado a las pruebas unitarias llamadas test doubles o dobles de test. Vamos a volver al caso de la librería mul que utilizaba la librería add para realizar una multiplicación. Al momento de querer testear esta librería, nos damos cuenta que para que funcione nuestra librería es necesaria la correcta ejecución de la librería add. Pero si recordamos el concepto del principio, un test unitario debería probar esta función de manera individual e independiente. Por lo tanto, queremos que nuestro test pruebe esta función mul sin tener que ejecutar la función add. Para esto utilizamos los test doubles, que no son más que objetos que reemplazan a otros objetos para lograr que nuestros tests sean independientes. Existen 5 tipos de test doubles: los stops, que son objetos que simulan lo que retorna la función que vas a probar; los mocks, que son similares a los stops, pero también puedes comprobar que ciertas funciones fueron llamadas; los dummies, que son objetos que realmente no hacen absolutamente nada, pero permiten satisfacer las necesidades de una función; los fakes, que son objetos que simulan diferentes objetos mediante una implementación distinta, como por ejemplo un sistema de autenticación; y por último los spies, que son stops pero que mantienen información sobre el estado del mismo. Y por último, en este video vamos a hablar sobre TDD o Test Driven Development. TDD es una práctica de programación que consiste en escribir los tests primero y luego escribir el código que se está probando. De esta manera puedes definir claramente los objetivos que buscas
buscas al realizar el código que estás escribiendo. Y además de esto, te aseguras que no exista ninguna función que no esté debidamente acompañada de un test. Bien, vamos a ver cómo se ve esto de TDD en la práctica. Volvemos a nuestro ejemplo de la función add y ahora digamos que queremos que este pequeño script realice más funciones que no solo sea la suma. Queremos que, por ejemplo, también realice restas. Renombramos nuestro archivo de add a calc y renombramos también el test a testcalc. Lo que normalmente haríamos es definir en este archivo la función subtract, por ejemplo, y luego iríamos a los tests y definiríamos el test que lo prueba. Con TDD lo que tendríamos que hacer es empezar, de hecho, por el test. Y sé que suena un poquito extraño y confuso si no lo has trabajado antes, pero veremos que tiene todo el sentido del mundo. Empezamos definiendo nuestro test. En este caso lo vamos a llamar test sub, como abreviación de subtract. Ese es el copilot que está fastidiando. En este caso, nuestro expected result podría ser igual 3. En este caso el copilot nos está completando sub y vamos a hacer el mismo caso. Vamos a decir 5 menos 2, sí, correctamente. Y luego de último hacemos un assert de que actual es igual a expected result. Y lo que tendríamos que hacer es llamar a esta función. Bien, si ejecutamos este archivo nos daremos cuenta que hay un attribute error y dice que el módulo calc no tiene un atributo sub. ¿Por qué? Porque realmente no lo hemos implementado. Pero cuando trabajamos con TDD, esto es realmente lo que queremos, que nuestro test falle primero. ¿Por qué? Porque no hemos realizado ningún código que respalde este test. Después que tenemos nuestros tests fallando, ahora sí podemos implementar la función sub, que es la que falta. Nos vamos a nuestro módulo, ponemos sub de A y B igual y dejamos que copilot complete. Bien, muy bien. Y ahora si ejecutamos nuestro módulo de nuevo, nos daremos cuenta que todo se ejecutó perfectamente. Si se fijan, cuando realizamos el test sin saber o sin tener la función primero, de alguna manera realizamos un poquito de diseño sobre cómo iba a ser nuestra implementación. Pusimos el nombre a la función sub que todavía no existía. Por lo tanto, utilizar TDD no solo te permite tener siempre un test, sino además te permite hacer un poquito de diseño de implementación a nivel de test, inclusive antes de escribir ningún tipo de código. Y ya para finalizar, sé que probablemente estás pensando que escribir test unitarios hace que se retrase el proceso de desarrollo, pero en realidad estás ganando tiempo en etapas posteriores. Por lo tanto, es recomendable realizar testing en todos los proyectos que trabajes. Con respecto a TDD, no es necesariamente estricto que lo implementes en tu equipo de desarrollo. No es mandatorio que empieces cada cosa que realices a través de un test. A veces esto suele ser realmente complicado, pero lo que sí es recomendable es que tengas un mindset de que todo cambio que realices debe venir acompañado de un test. Además de esto, dependiendo del lenguaje con el que tú trabajes, existen distintas librerías para realizar este tipo de test. Además, existen distintas librerías para implementar los test double. Adicional a esto, cada lenguaje tiene sus buenas prácticas de cómo realizar el test. Así que te animo a que revises las documentaciones de estas herramientas. Esto fue todo por el video de hoy. Antes de despedirme, me gustaría que te suscribieras al canal, que le des me gusta si disfrutaste este video y que lo compartas con amigos desarrolladores. Nos vemos en un próximo video y happy coding.